Amén. Muy buenas tardes, acá en Chile, desde la ciudad de Santiago, ya siendo las 20:08. Damos gracias al Señor poder iniciar este programa que sale para toda la comuna de La Granja, para todo el país de Santiago de Chile y para todo el mundo. Quien le habla, el pastor Heriberto Cornejo, junto a mis hermanos, mi querido hermano Juan Carlos Díaz. Amén. Mi querido hermano Leonardo Guerrero. Amén. Amén. Y somos servidores de Cristo. Amén. Para proclamar el evangelio de nuestro amado Señor, quien nos ha rescatado, quien nos ha salvado de una vana manera de vivir. Amén. Trayéndonos a nosotros ahora a la luz que resplandece a través de las Escrituras, que es vivir una vida nueva a través del evangelio del Señor Jesucristo. Amén, ya sin ser esclavos del diablo, Amén, sin ser esclavos del pecado, aleluya, sintiéndonos libres por la gracia de nuestro Dios. Hoy es un día especial para nosotros, estamos en vivo y en directo en Radio Tu Encuentro, que se transmite en las radios a nivel nacional en la 105.9 y en la comuna de San Ramón en la 107.1. Y hoy, como día especial, saludamos a todos nuestros hermanos de la congregación a la cual pertenecemos, Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder en la comuna de La Granja. Amén. Y estamos contentos, felices, saludamos a todos los hermanos de nuestra congregación, porque sabemos que varios de ellos nos escuchan a través de esta emisora. Gracias. También el día sábado estamos en Radio Palabra Viva, 1460 AM. Usted también, si está en YouTube, ¿no es cierto?, nos puede contactar a estas dos radios, sea el día miércoles de 20 a 22 horas en Radio Tu Encuentro fm.cl, directamente online en YouTube. Así que un saludo no solamente para el país, sino para todos aquellos que nos escuchan y tal vez nos puedan seguir, porque traemos una palabra, un mensaje que pueda ser una bendición para su vida. Amén. Así que saludamos a los países que por lo general tenemos contacto con Estados Unidos, con México, con España, algunos de Noruega que han llamado también a esta radio. Tenemos contacto también con Perú, Argentina, Ecuador y algunos países de los cuales también, ¿no es cierto?, nuestro ministerio. También un saludo para los hermanos de Canadá, ¿ya? Así que recordando que a quien levantamos no es el nombre del ministerio, tampoco el nombre de un pastor, sino que levantamos el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece a usted, mi hermano Juan Carlos? Amén. Tremenda bendición, ¿sí o no? Así Tremenda es. bendición poder estar en un medio así como este, que podamos llegar a toda la comuna a la cual pertenecemos y también pasar frontera. Es una bendición, pues servir así, una bendición. Y no con la intención de hacernos ver, de hacernos conocer y de abrirnos caminos en este mundo, no, de ninguna manera. Es solamente de anunciar el Evangelio de Jesucristo y de contar las maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. 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 Dios le bendiga. ¿Ha hecho maravillas, Señor, con usted? Amén. Cómo no dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida y en la vida de mis hermanos, que hemos escuchado cada testimonio de cada hermano que ha transformado. Nuestro Señor Jesucristo ha transformado cada vida. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho el Señor para algunos imposible? Hay drogadictos, personas que han sido drogadictas, que ni un terapeuta, ni un psicólogo, ni un psiquiatra ha podido hacer algo, pero lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. También las enfermedades, el cáncer, el SIDA, la leucemia, enfermedad imposible para los médicos. Para recuperar a una persona, nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho. ¿Cómo no estar contento de que el Señor nos haya llamado? Así es. O sea, nuestra alegría, como dice la palabra del Señor, nos regocijamos en el Señor siempre. Amén. En las buenas y en las malas. Amén, así es, Señor. Cuando hay trabajo y cuando estamos cesantes. Aleluya. Cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. Amén. Amén. Estamos alegres porque somos hijos del Señor. Amén. Y yo creo que no existe otro título. Ya no existen los apóstoles
bíblicos, los verdaderos apóstoles, estoy hablando de los que aparecen en la Escritura. Amén. Hoy día cualquiera se unge apóstol, Aleluya. pero nosotros creemos que el mayor título, más que obispo, más que pastor, más que evangelista, más que maestro, los que ya quedaron en la iglesia primitiva como es el apostolado y los profetas, Amén. sabemos que existe aún el don de profecía, pero creemos que esos dos ministerios han quedado en el tiempo relegado dadas los parámetros que la Biblia exige y que obviamente sabemos que de acuerdo a Mateo capítulo 5 con el Sermón del Monte, que no hay mayor título que ser llamado Hijo de Dios. Amén. Sí, sí. O sea, con ese título podemos reposar en los brazos del Amén, Señor así Jesucristo. es. Así que si usted, por eventualidad, usted dice, no, yo soy un hermanito nuevo, no, yo no sirvo mucho en la iglesia, no me ponen ni siquiera a la puerta, pero yo oro, clamo por la iglesia, oro por el pastor, Gloria a oro Dios. por las almas perdidas. Oiga, eso es más grande que todas las Amén, cosas. así es, Señor. Aleluya. Orar y buscar de la presencia de Así Dios es, mi Dios. nos permite estar apegado a la gracia y a la santidad del Señor. Y es una de las cosas que más nos falta, la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Y la oración, esas viejitas canosas que muchos jóvenes menosprecian. Amén. Esos viejitos que de repente solamente escuchan la radio o de repente aprenden a usar el internet y escuchan una palabra que les da vida, que les da ánimo, que les da aliento, solamente por el Espíritu Santo, porque no se pueden mover de su hogar. Bueno, alabamos y bendecimos a Dios porque tiene el mayor título que cualquiera puede tener. ¿Cuál? Hijo e hija de Dios. Amén. Y con eso yo me pego un aleluya. Gloria a Dios. Bendito Así es, Señor. sea Dios. Así es, Padre Porque no hay Santo. mejor título que ese. Amén. Amén. Así que, bueno, después de haber hablado, ¿no es cierto? Invitamos también a usted para que nos visite en nuestra congregación. Estamos ubicados acá en el pasaje 4 Oriente, número 8282, al llegar a la esquina Avenida San Gregorio, obviamente aquí en la comuna de La Granja, ¿ya? Y aquí vamos a estar, ¿no es cierto?, todos los miércoles desde las 8 hasta las 10 de la noche, hablando y ministrando la palabra del Señor. Así Gloria a que Dios. ahora vamos a orar, vamos a clamar a Dios para que tengamos una hermosa cortina que nos pueda ayudar a poder, ¿no es cierto?, entrar en la presencia del Señor. Y vamos a tratar un tema de la palabra del Señor que es muy polémico. Aleluya. Lamentablemente, hoy en día, ya no es de asombrar, ¿no es cierto?, que sea polémico. Pero, ¿qué habla la Biblia acerca del juzgar? Aleluya. ¿Qué dice la Escritura? Porque lamentablemente hay muchos que toman un pasaje, que no profundizan, no analizan, no leen el contexto, no buscan la semántica, no hacen un análisis más profundo para poder decir, bueno, ¿tenemos la capacidad de juzgar o no? ¿Dios nos ordena juzgar o Dios nos prohíbe juzgar? Porque hay muchos que han enseñado como doctrina y mandamiento de hombre, hermanito, usted no juzgue, Aleluya. usted no diga nada. Amén. Y le sellan la boca, le cicatrizan, como dice Diamond, ¿no es cierto? Le cicatrizan el cerebro Asesino. para que usted no sea un individuo, una persona que tenga ideas, opiniones, criterio o elección y para poder definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hoy en día lamentablemente se ha transado con la palabra del Señor y muchos hermanitos con los ojos cerrados, sin querer voluntariamente sacarse la venda, siguen a un pastor que dice, usted no juzgue, usted no condene, porque si usted condena, será condenado. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a orar, vamos a pedir que la dirección del Espíritu Santo, la gracia de Dios, utilice a estos vasos de barro que hoy día levantan el nombre de Cristo Amén. para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por su amor, gracias por su misericordia, Dios mío, gracias por este día, por Amén. habernos Sí, permitido, Dios mío, de poder abrir nuestros ojos, Sí, Señor. de poder haber asistido a nuestros trabajos, de poder haber disfrutado de nuestra familia, Dios mío, y el poder estar aquí, Dios mío, porque si estamos aquí y no hemos descarriado y estamos en su mano es por su gracia y por Amén. su pura Sí, misericordia, Dios Sí, mío. Señor. Yo le pido que en este día, Dios mío, usted derrame bendición del cielo, que en este día, Dios mío, su sabiduría del cielo sea derramada en cada
cada uno de nosotros, Dios mío, para exponer y expresar todo lo que usted ponga en nuestros corazones, Dios mío, que es solamente con el propósito, Dios mío, que su iglesia sea edificada, Dios mío, que su iglesia sea exaltada, Dios mío, y que el nombre de Jesucristo sea enaltecido y puesto por alto, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Dios mío, le pedimos la bendición del cielo, Dios mío, y reprendemos y atamos, Dios mío, todo ataque del diablo, todo lo que quiera interponerse y oponerse para que su palabra fluya, para que su palabra corra como río en este día, Dios mío. Que sean todos grandemente bendecidos en este día a través de su palabra, Dios mío. Y todo lo pedimos, Padre eterno, para su gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bien, alabamos al Señor porque ya estamos en este programa. Quisiéramos tratar un tema, el que ya recién le comentábamos, acerca de lo que es juzgar. La palabra del Señor nos habla acerca de este problema que muchas veces se genera dentro de las iglesias. ¿Ya? En Mateo capítulo 7, voy a leer el texto y el contexto de Mateo capítulo 7, verso 1 al verso 6. Y dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén y amén. Ya hemos orado por esta palabra, pero qué tremendo es poder hoy oír a mucha gente que dice: hermanito, no juzgue. ¿Qué cree usted, hermano mío, con no juzgar o juzgar? Bueno, yo opino por lo que Dios me ha dado. Yo pienso que el hombre puede juzgar. ¿Ya? El hombre puede juzgar, el hombre puede reprender. El hombre de Dios puede reprender. Yo se acuerda que estábamos hablando el día en la tarde y yo le mencionaba un texto, ¿sí? Un texto bíblico, y sale acá en Corintios, en 2 de Corintios, y esta era una de las iglesias que tuvo más dolor de cabeza Pablo. ¿Ah? Y en Corintios se halló que no hubo ninguno que pudiera juzgar el problema que estaba viviendo la iglesia de los Corintios. Ahí había un problema puntual. Claro, y miren lo que le dice Pablo a la iglesia de los Corintios en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6, dice: y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, yo considero y yo creo con todo mi corazón que Dios le da la facultad al hombre cuando está en su mano, cuando está haciendo la voluntad de Él, y cuando su caminar es ordenado delante de Él, le da la facultad para que pueda condenar, juzgar y reprender a los que andan más o menos mal. A los que andan más o menos mal, a los que andan mal y a los que han apostatado. Amén. Así es, Señor. Mi hermano Leo, ¿qué piensa usted acerca de juzgar a los demás? Como decía la palabra, por lo que hemos leído, me hace reflexionar porque tiempo atrás me recuerdo cuando una persona que andaba en los malos caminos, ¿ya? Los malos caminos, por ejemplo, el trago, las drogas, el alcohol, siempre los vecinos juzgaban al que andaba en eso. ¿Ya? Pero dentro de la iglesia he escuchado yo de que, como lo que decía primeramente, que no hay que juzgar. Pero ¿por qué se juzga? ¿Por qué el hombre juzga? ¿Cuál es el motivo de que el cristiano, el varón que está, o la varona que está dentro de la iglesia, juzga a los demás? Si aquí nos dice la palabra de Dios que hay que mirar las vigas que tenemos dentro. Muchas veces
el hermano o la hermana que quiere juzgar no se mira a sí mismo lo que está juzgando. Y aquí nos dice que podemos juzgar, pero no cometiendo lo que está haciendo los demás. Por ejemplo, los vecinos cuando juzgaban al drogadicto, es porque ellos no se drogaban, porque ellos no tomaban, no delinquían, por eso juzgaban. Ya la otra palabra, condenar, es distinta. Bueno, yo creo que debiéramos centrarnos en el texto que hemos leído en Mateo capítulo 7. Amén. Y dar una pequeña explicación, porque algunas personas toman solamente el verso número 1. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Y la verdad que la palabra juzgar, en su etimología, significa, en el aspecto jurídico, ¿no es cierto? Sí. En el aspecto judicial, significa tomar los datos, la información, los hechos, y por excelencia, ¿cómo se llama? La evidencia de algún hecho, amén, algún suceso que ha, ¿no es cierto?, contrarrestado la ley. Así es, y obviamente esa ley va a juzgar las situaciones de ese individuo, cuál es la gravedad de los hechos, los daños a terceros, si hay evidencia de lo que se ha cometido, amén, y obviamente se va a calificar como culpable o inocente. Es obvio que también la palabra del Señor habla mucho acerca de juzgar, de los juicios. Usted va al Antiguo Testamento, hay hasta un libro que se llama Los Jueces. Los Jueces de Israel. ¿Ya? Entonces, esos jueces tenían la llenura del Espíritu Santo de manera esporádica. Cuando, por ejemplo, Israel peleaba contra los cananeos, contra los moabitas, contra los filisteos, ¿ya? Y venía el Espíritu Santo sobre Sansón, y él obviamente juzgaba la causa injusta de que los filisteos, ¿no es cierto?, pelearan contra Israel, los mataran, amén, los saquearan, y el Espíritu Santo venía sobre Sansón, él juzgaba en el Espíritu y obviamente dañaba a ese pueblo enemigo para libertar al pueblo de Israel. Así es. O sea, juzgar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es tomar, ¿no es cierto?, una decisión de acuerdo a la injusticia que se ha cometido para cometer una justicia. La Biblia, tomar un texto fuera del contexto es un pretexto, como dicen muchos predicadores y muchos teólogos también, pero la Escritura dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, o sea, hay una ley. Amén. Yo voy a juzgar, yo voy a tomar una decisión y de esa misma manera a mí se me va a juzgar. Así es. De hecho, nosotros como somos predicadores de sana doctrina, de no nos gusta echarle leche al agua, ¿ya? Echarle leche al agua es dañar la doctrina, amén, inventar textos, inventar principios bíblicos, dogmas, inventar mandamientos de hombres, cosas que la Biblia reprende y condena enérgicamente. Amén. Porque dice la palabra que no podemos ponerle a la palabra ni quitarle, ¿ya? Ella misma se va a cumplir. La Escritura, en su texto remoto y en su texto cercano, lejano, se defiende por sí misma. Y la palabra dice, cuando no juzguéis, habla acerca de no juzgar estando en el mismo pecado. Amén. Cuando uno está en el mismo pecado, por ejemplo, si hay una hermana que es mentirosa, una persona que es mentirosa, y yo estoy mintiendo, ¿qué significa eso? Y vengo y la condeno, la juzgo, y le digo, hermana, usted es una mentirosa. Entonces la hermana, ¿qué me va a decir? Hermano, usted no me puede juzgar porque usted también es un mentiroso. Amén. Y hay evidencia de tales sucesos. Amén. Entonces, más abajo dice la palabra, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, eso es lógico, eso es justo, que cuando una persona juzga a otra, usa el criterio. Amén. ¿Ya? Y la palabra juzgar también significa discernir. Así es, Señor. O sea, ¿de qué manera yo voy a elegir? Y no solamente en términos bíblicos. Usted, por ejemplo, lo hace a través de su criterio, de su conciencia, cuando usted quiere elegir algo. Por ejemplo, cuando usted va a la iglesia, dice, me voy a poner esta falda, porque esta falda es blanca y es más bonita que esta falda con listones negros. La mujer juzga a criterio. Amén. Lo que quiere ponerse y lo que no quiere ponerse. Así es. ¿Ya? Porque hoy en día, dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos los hombres que corrompen el Evangelio, Gálatas capítulo 1, usted va a ver que hay muchos que pervierten el verdadero Evangelio de Cristo. Así es, Señor. Ahora decir que Dios no condena, que Dios no juzga,
entonces Dios se estaría contradiciendo. Porque en Juan capítulo 7, versículo número 24, el Señor Jesucristo dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Amén. O sea, ¿se contradice el Señor? No. Dice no juzgar en Mateo y después en Juan dice juzgad con justo juicio. No, acá Mateo está diciendo no juzgues si estás en el mismo pecado. Amén. Si tú eres una persona que está, ¿no es cierto?, en fornicación, en adulterio, si tú eres una persona que hurta los elementos del trabajo, ya sea la oficina, ya si eres un obrero en la construcción, si tú hurtas y viene una persona que también tiene un mal testimonio, que se le conoce como un reductor de especies. Reducidor. Claro, porque nos falta el que trabaja en la oficina, obviamente sería los paquetes de papel, La resma. sería la resma de papel, no sé, pues sigue unas carpetas, se lleva los lápices. Ese tipo está hurtando. Amén. Y cuando ve a un hermanito que a lo mejor es mucho más nuevo, entonces él teniendo una viga, y cuando mira al hermanito nuevo que se llevó, ¿no es cierto?, un chocolate que nadie le regaló en alguna parte, dice: hermano, tú estás hurtando. Y Bosnia, A eso. y usted. Y usted. Entonces, claro, obvio, o sea, si la palabra dice, si tengo una viga, ¿cómo voy a condenar y juzgar? Eso significa ser un hipócrita. O sea que juzgar bajo este sentido de hipocresía, ¿no es cierto?, es malo. Ahora, porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, en otras palabras, a mí me va a hablar de algún estado negativo. Nunca debo juzgar. Es como cuando usted, por ejemplo, se quiere ir al trabajo. Usted dice, estoy trabajando en el centro de Santiago. Usted hace un análisis. Si voy en el auto, voy solo. Voy a gastar benzina. Pero si me voy en bus, en un interprovincial, voy a gastar más tiempo, pero no voy a gastar benzina. Amén. Y usted también puede decir, me voy en metro porque es rápido, pero voy a ir incómodo. Usted juzga el tiempo del bus, la incomodidad de ir en el metro Amén. y el gasto de su vehículo particular, que no solamente va a gastar benzina, tiene que gastar en el estacionamiento todo el tiempo que esté allí. Amén. Si está trabajando en el centro de Santiago, Amén. va a ser costo, cuánto gasto de tiempo, cuánto gasto de benzina, y usted va con su criterio a juzgar qué es lo que más me conviene. Así es. O sea, si el Señor nos ha dado libre albedrío y tenemos el derecho de juzgar, ¿de qué manera entonces podríamos entender lo que Jesús dijo? No deis lo santo a los perros. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? Mire lo que dijo el maestro. No deis lo santo a los perros. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sé que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, aquí está dando a entender que hay gente que lamentablemente recibe la palabra, Amén. no la vive, ¿ya? Pero que después esa misma gente pisotea la palabra de Dios. Así es, Señor. Lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26, dice: ¿qué castigo pensáis que recibirá o merecerá todo aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto? Aquellos que la pisotean, aquellos que le hacen afrenta al Espíritu Santo, viviendo una vida voluble, una doble vida, Amén. una vida polarizada, que diciendo ser cristiano, todavía vive bajo esta clase de pecados. O sea, debemos nosotros de reprender a un cristiano que, llamándose hermano, que comiendo con nosotros, una persona que saliendo a predicar a la calle, que asistiendo a la iglesia y a los estudios bíblicos, y esa persona en su hogar vive como inconverso, en el trabajo vive como mundano. Aleluya. ¿Podrá alguien decirle algo a ese tipo? ¿Podrá alguien reprenderlo? Sí, Señor. ¿Podrá alguien llamarle la atención? ¿Qué dice la Escritura en 2 de Timoteo? Cuando vamos a la palabra del Señor, quisiera leer en vivo y en directo acerca de lo que la Biblia enseña acerca de lo que es juzgar. ¿Se puede juzgar o no? Sí. El Señor dijo en Juan 7:24, juzgar con justo juicio. En otras palabras, en Mateo 7 dice, sin hipocresía.
O sea, si yo estuviera viviendo una vida doble, ¿con qué cara, con qué moralidad le voy a exigir al pueblo, a los hermanos? Hermanos, sean honestos, hermanos, sean sinceros, hermanos, no anden mintiendo, hermanos, no sea hipócrita. ¿Con qué cara voy a hacer lo que hacen los fariseos? ¿Qué hacen los fariseos? Hay una palabra, una parte que dice, Dios los reprende fuerte, hipócrita. Mateo capítulo 23. Hipócrita. Guías de ciego, les dice. Amén. Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Así O es. sea, que con qué facultad está diciéndolo hoy, apártense de eso y ustedes hacen lo mismo. Así es, Exacto. Señor. O sea, Amén. yo, un ejemplo, cuando yo en la vida secular, el trabajo secular que tenemos ahí, yo siempre le digo a los viejitos chiquititos que salgan con nosotros, son buenos para fumar ellos. Y ¿Sí? yo siempre le estoy diciendo, oye, deja de fumar. Todo el día le estoy, no fumes más, no fumes más. Yo les puedo decirle porque yo no fumo. Claro. Yo no fumo. Y ellos no podrían decirme, bueno, ¿qué me estás diciendo tú que yo no fume? Si todo el día bajáis con un cigarro en la boca. ¿O? Claro, O sea, exactamente. les puedo decirle a ellos, yo les digo todo el día, oye, no, la oportunidad que tengo, no fumes más, mira cómo estáis. Voy a terminar con un tanque de oxígeno y una cosa así, pero Dios me da esa facultad porque yo no lo hago. Animándolo a que deje ese... Claro, sí, eso, pues, y le exacto. puedo decirle porque yo no lo hago. Uno tiene que ser consecuente. Esa es la palabra exacta. Consecuente. Claro. Amén. Esa yo creo que es una de la palabra más exacta. Ser consecuente. Que significa... es como lo que dice el predicador. Predicador, Predícate a ti. predícate a ti mismo. O sea, ponte en un espejo y predícate. O sea, Sí. lo que, uno tiene que analizarse. Miren lo que dice 1 Timoteo, ya el apóstol Pablo, lo que dice acá en las instrucciones, ya para que nosotros también podamos de alguna manera saber, entender y obviamente tener cuidado, ya tener cuidado también con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros hacemos, porque si nosotros traemos esta palabra, ya es obvio que también tenemos que nosotros cuidarnos a nosotros mismos, Amén. ya. Y cuando Pablo le pide ya a Timoteo, ya, no solamente que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quietas, reposadamente, ya, en toda piedad y honestidad, en piedad y honestidad. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. También, Segunda de Timoteo 4. ya, en 1 Timoteo capítulo 4, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa la palabra apostatar? Significa desviarse de la fe, salirse del camino. En otras palabras, yo me convertí a Cristo, recibí el verdadero evangelio, pero después me alejo del verdadero evangelio y cambio el mensaje. Lo que para mí era bueno, ahora pasa a ser malo. Y lo que era malo para mí, ahora pasa a ser bueno. Amén. ¿Cuántas veces hemos oído que mucha gente empezó en el espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 3, tan necios sois habiendo comenzado en el espíritu, en oración, en ayuno, predicando la palabra del Señor, negándote a las pasiones carnales, negándote al mundo, reprendiendo al diablo, no dándole cabida a Satanás el diablo, dejando las pasiones, dejando las concupiscencias, muriendo para el viejo hombre, y ahora después de tanto tiempo vais a acabar por la carne. En otras palabras, vas a echar todo por la borda. Aleluya. ¿Se imagina usted esa gente? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio, hermano Juan Carlos? Con usted llevo como casi 5 No, años. en el Evangelio en total. Como 18 años. 18 años. La ha peleado, la ha luchado, Sí, amén. ha llorado, ha sufrido. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? Voy para los 6 años. Para los 6 años de de convertido. convertido. Y en 6 años ha tenido que sufrir, Sufrir, padecer padecer por la causa del Señor. por la causa del Señor, que lo desprecien. Y Aleluya. ya dentro de la misma familia muchas veces lo apartan porque dicen, ya este está loco. Claro. Entonces, esas cosas... Se convirtió a Cristo y se está con- piteado. Claro, lo primero que dice. Lo primero que dice, Aleluya. pero al transcurso del tiempo uno va aprendiendo. Así es. Va aprendiendo y ahí uno no va juzgando a la familia, sino va teniendo, como tuvo Jesucristo,
teniendo misericordia por ellos. Bueno, la Biblia enseña que es necesario que pasemos por diferentes aflicciones, Amén. porque de esa manera maduramos, crecemos y aprendemos. Pero se imagina usted después de tantos años, yo más o menos unos 30, de los 15 años más o menos que he estado sirviendo al Señor, unos 30 años, y uno las pasa todas. Imagínese que Pablo dice, después de haber sido heraldo para otros, una bendición para otros, predicar, ir a la calle, ganar un alma, evangelizar, después disciplinar, o sea, discipular, enseñar, estudio bíblico en la iglesia, enseñar a predicar a los hermanos, a las hermanas andar con cordura, con rectitud, con temor de Dios, enseñar la santidad y todas las doctrinas de la palabra. Y después yo mismo, dice Pablo, venir a ser eliminado. O sea, después de tanto tiempo haber empezado en el Espíritu, empezando en una consagración maravillosa, porque cuando recién nos convertimos a Cristo, ¿cómo empezamos? Oh, bonito. ¿Qué nos decían? Este está loco. Así. No, este está loco. Mira si antes no hablaba nada y ahora pasa hablando. Y lo único que habla es de Cristo. Amén, amén. Así es, Señor. Oiga, cuando usted estaba en el mundo y era, no sé, pues, fanático de un equipo deportivo, ¿ah? Usted era pelotero, le gustaba el fútbol, Aleluya. el soccer, ¿ah? Le gustaba el fútbol y obviamente usted gritaba, pues. Sí. Iba al estadio, iba a la cancha, ¿sí o no? Amén. Y usted juzgaba el equipo que le gustaba y pifiaba el equipo que no le gustaba. Así es, Señor. ¿Sí o no? Entonces Sí. juzgaba con criterio, con inteligencia lo que le gustaba. Y obviamente estábamos esclavos del mundo. Amén. Ahora, venir a Cristo y de repente digan, oye, tú soy un fanático. La pregunta es, ¿quién no es fanático de algo? Así es. Por eso un cristiano no puede avergonzarse. Podemos juzgar, podemos Amén. discernir con criterio, con inteligencia, y podemos entender por la palabra de Dios que no es malo juzgar. Y si vamos a jugar, hay que jugar con honestidad, mirándonos a nosotros mismos, Amén. que no estemos en ese pecado. Ahora usted podrá decir, ¿pero usted es propenso a pecar? Sí, Sí. Amén. somos propensos a pecar. De hecho, la Biblia nos llama pecadores redimidos. Aleluya. O sea, Sí. no hay ninguna diferencia entre un mundano, un impío, un inconverso que no tiene a Cristo, que puede tener política, filosofía, religión, un estilo de vida distinto, ¿ya? Pero esa persona no tiene a Cristo. No tiene la fe de Cristo, no tiene la salvación, no tiene la justificación, no tiene la santificación que es progresiva en el Evangelio a través de la comunión con el Señor. Pero después de tanto tiempo haber luchado, padecido, venir a ser eliminado, ¿por qué? Porque apostatamos, por cambiar la verdad. Porque antes yo predicaba la palabra y decía que el varón tiene que andar con el pelo corto, como hombre, como caballero, porque la Escritura dice que el hombre debe vestir varonilmente, porque dice la palabra que ningún afeminado entrará al reino de los cielos. Así es, Señor. Amén. Aleluya. ¿Se imagina usted cambiar ese criterio porque alguien te cuenta un cuento, una fábula? Oye, viejo, madura, po. ¿Ah? Madura, sí. Ya no somos niños en el espíritu, ahora somos maduros. Aleluya. Y se equivocan, Así, Señor. porque están más duros. Más duro. Están más duros de corazón, po. O sea, cambian la palabra después. Oye, si el Señor no mira la apariencia, anda como chascón nomás, ¿no? Anda toda pintada la iglesia, ándate con pata a la iglesia. Entonces, el criterio, la sensibilidad intelectual queda lamentablemente apagada. Mira lo que dice la palabra del Señor. En los postreros tiempos apostatarán de la fe, cambiarán la palabra, cambiarán la doctrina. Sí, Señor. ¿Ya? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué dice Mateo 7? Que los hipócritas son aquellos que hablan pero no viven la palabra. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué dijo el maestro? Haced todo lo que ellos os digan, Amén. lo que ellos dicen, Amén. pero no hagáis Lo que ellos lo que ellos hacen. Así Sí, es, ¿o no? Señor. Sí. Eran inconsecuentes. Exacto. Eran inconsecuentes. Entonces, un juicio tiene que ser emitido de manera consecuente. Amén. Yo no puedo exigir si yo no me exijo. Yo no puedo exigir si yo no me exijo. Así es. Yo no puedo ordenar a otro que hagan algo si yo no lo quiero hacer. Es como muchos pastores de escritorio. Hermanos, hay que ir a predicar a la calle. Llámeme al encargado de evangelismo.
Siéntate, muchacho. Así es, Señor. Ven para acá. Muéstrame el calendario de actividades. ¿Qué han hecho con los hermanos de la iglesia? Y demuestra el calendario. ¿Ah? Campaña evangelística. Al aire libre. Si es que la iglesia se campaña. Porque hay iglesias que hay que sacarlos con espátula de las 4 paredes. Aleluya. Alaba lo que él vive. Aleluya. Y te muestran, ¿no es cierto? Todo lo argumental, campaña, evangelismo, persona a persona, visitamos el hospital, visitamos el cementerio, visitamos la cárcel, ¿no es cierto? Visitamos en la noche en el centro, les predicamos los drogadictos. Oiga, pero evangelismo, pero a full time. Amén. Muy bien, hijo. Está bien, la iglesia está bien. Que Dios te bendiga. Mira, estás haciendo un buen trabajo, te felicito, que te vaya bonito. Y el perla, el lindo, no sale a la calle, po. Amén. No sale a la calle. Entonces, eso es ser un inconsecuente. Amén. Amén. Si la palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ven, sígueme y os haré pescadores de hombres. Amén. Así es, Señor. Os haré pescadores de hombres. Hoy día lo que muchos quieren pescar no es almas perdidas. Algunos andan pescando dentro del bote. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que andan de iglesia en iglesia predicándole a otros hermanitos para que se vayan a su congregación. Amén. Y eso sabe que yo lo encuentro pero totalmente diabólico. Así es, Señor. Amén. Humano, carnal, miserable, bajo. Así es, mi Dios. Predicar o salir en internet para que la gente te conozca, para que vaya a tu iglesia, para que vaya a escuchar tu palabra, ¿no es cierto? La palabra del Señor que le ha dado. Y esa gente ya tiene iglesia. Así es. Si el problema no es no tener iglesia, el problema es que no haya consecuencia Amén. dentro de la iglesia en predicar la verdad de la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender a discernir y a juzgar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Si estamos hablando de juzgar, discernir, ¿no es cierto? Diferenciar lo bueno de lo malo. Verso número 8 en adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Lo encontró usted? 1 Corintios 12:8. Sí, Amén. léalo de ahí hasta el verso número 10. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Ahí está, después de la profecía, dice discernimiento de espíritu. Amén. Amén. Y discernir es juzgar. Así es, Señor. Y el discernimiento de espíritu viene cuando la persona recibe el don del Espíritu Santo. Amén. Porque aquí hay 9 dones, aparte de los dones de Romanos y de los dones de Cristo, que son los dones de Cristo de Efesios, ya, los de Romanos, acá están los dones del Espíritu, en el capítulo 12 de 1 Corintios, y dice que uno de los dones es discernimiento del Espíritu. O sea, un cristiano tiene que orar, pedirle a Dios, como dice, ¿no es cierto?, que es bueno es tener dones, pero uno de los dones más maravillosos es discernir espiritualmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Así ¿Ya? es, Señor. Hay otro don que se asemeja mucho, que es el don de ciencia. Que el don de ciencia es tener la capacidad espiritual de saber, al conversar con una persona, cuál es su situación. Y que Dios le revele de alguna manera, espiritualmente, la situación que está viviendo. Y al hablarle la palabra del Señor, esa persona se siente revelada por Dios, Así es. desnuda por Dios. Amén. Y esa persona está siendo sorprendida por el Espíritu Santo diciéndole toda la verdad. Es como la mujer samaritana. Cuando en Juan capítulo 4 el Señor va al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana y el Señor le dice, mujer, dame de beber, ¿por qué me pides a mí si soy samaritana y tú eres judío? Entre judío y samaritano no se entiende. Amén. Y le dice, bien has dicho, pero dame de beber.
mira, el maestro vendrá, el profeta vendrá, el Mesías vendrá, él nos declarará todas las cosas, dónde hay que adorar, si en el norte, en Samaria, o en el centro, que es Jerusalén. Y él le dice, ni en Jerusalén ni en Samaria se adorar, porque la verdadera adoración es hacerlo en el espíritu. Así es, Señor. La verdadera adoración, que ese es otro tema, es adorar a Dios en el espíritu, no en la carne. Y ella dice, anda a buscar a tu marido para que te revele, ¿no es cierto? Y te dé esta agua que era el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Evangelio del Señor. Así es, Señor. ¿Para qué? Anda a buscar a tu marido para darte a beber esta agua con la cual nunca más vas a tener sed. Y ella dice, no tengo marido. Y ahí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en Cristo, recordemos que Isaías capítulo 11 dice que el Mesías Jesús tendría los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, de temor de Jehová, espíritu de santidad, espíritu de ciencia. Y obviamente en ese momento le dice, bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido. Amén. Y el que ahora tiene no es tu marido. La descubrió. Y ella dijo, me parece que eres profeta. Aleluya. O sea, imagínese usted el don de ciencia, poder tener ese don a través del Espíritu Santo y poder discernir cuando una persona también no está bien con Dios, no tiene un espíritu afable, un espíritu de humildad, un espíritu del ser humano, ¿no es cierto?, apegado al temor de Dios, a la santidad, a la palabra del Señor, sino que es altanera, orgulloso, soberbio y discierne quién está en la voluntad de Dios. Amén. Por eso es importante rogar a Dios que nos dé estos dones, Amén. dones del Espíritu, que para muchos es simplemente parte del carácter del cristiano. Otros son más inteligentes, dicen, no, Señor, lléname del Espíritu. Lléname del Espíritu. Porque si tú me llenas de tu Espíritu Santo, voy a tener más de un don. Aleluya. Bueno, en el libro de los Hechos aparece una y otra vez la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Recordemos que la persona acepta a Cristo, recibe las jarras del Espíritu, según el libro de Efesios, recibe las jarras del Espíritu, luego la llenura del Espíritu, y obviamente en algún momento va a recibir el bautismo del Espíritu. Así es. Y después constantemente tiene que llenarse de la pleroma de Dios, del Espíritu Santo, ¿ya? Y estar completo, porque eso es el pleroma del Espíritu Santo. Estar completo en Cristo, con dones, capacidades, llamado, ministerio, perfeccionamiento, madurez. Y no solamente estamos hablando a través de el discipulado, estamos hablando a través de una relación constante y efectiva Gracias, Señor. con Dios. Amén. Así que debemos de juzgar, sí, podemos juzgar. Y el caso que usted leyó en 2 Corintios capítulo 10, ¿ya? Que dice que hay que tener una base. Amén. Primero debo estar yo completo para poder, ¿no es cierto?, hablar acerca de juzgar a otros. Amén. Vamos a tocar ese ejemplo, porque es un ejemplo de la iglesia de Corintio, 1 Corintios capítulo 5. Había un caso de inmoralidad que el apóstol Pablo ya juzgó estando a la distancia. 1 Corintios 5. Imagínense qué increíble. Así que no se aparte de nuestra sintonía, le invitamos a quedarse con nosotros, siga este programa que se llama A los pies de la cruz, y vamos a escuchar una alabanza, luego las invitaciones a nuestra congregación. Le pedimos que se mantenga con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga. Bendito. Cada